Bienvenidos a Frontera Geek. Después de haber desarrollado la saga cinematográfica de Cementerio de Mascotas y profundizar en su poco conocido villano, el ancestral y sanguinario Wendigo, el día de hoy continuamos explorando la mitología de aquel mítico demonio de tan característica cornamenta, con el particular enfoque de un film mucho más reciente. Antlers, Espíritus Oscuros. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. El popular género del terror en el cine, tanto el clásico como el moderno, estuvo dominado en principio por los monstruos góticos, hoy en día considerados como clásicos, luego por los fantasmas y posesiones demoníacas, y después por los imparables asesinos en serie que establecieron el inconfundible género slasher en las pantallas de los cines por casi 2 décadas. Con el tiempo, sin embargo, un género que en ese proceso no tuvo mucho espacio pese a haber alimentado a todos los otros indirectamente, ha ido ganando acogida por las propuestas frescas y diferenciadas que ofrece. El folk horror o terror folclórico, un género que se nutre de supersticiones, creencias, leyendas y demás legados culturales para desarrollar historias de horror, típico o psicológico. Un buen ejemplo de dicho género en el cine moderno es The Witch, La Bruja, película que recoge los relatos folclóricos de la era puritana y los presenta en una historia que se vale de aspectos sociales e históricos para construir una cadena de misteriosos eventos. Es bajo esa misma premisa que producciones relativamente recientes han asimilado o resaltado a un mítico monstruo proveniente del folclore de las naciones nativas de América del Norte, el Wendigo. El gran Stephen King, también escritor de algunos relatos de folk horror como Los Niños del Maíz, incluyó a dicho demonio como antagonista recurrente en su universo literario, siendo el villano de más de uno de sus libros, incluyendo la memorable y aterradora novela de Pet Sematary, Cementerio de Mascotas, cuyas adaptaciones al cine ya desarrollamos y analizamos en nuestros videos anteriores. Tal como el remake de Cementerio de Mascotas del 2019, basado también en la novela de horror de Stephen King, donde la oscura y ancestral entidad demoníaca es citada y presentada como villano, otra película bastante reciente también se basa en un exitoso escrito literario para llevar a la pantalla a ese mítico y terrible monstruo. The Quiet Boy, El Niño Callado. Un oscuro cuento corto publicado en una revista digital cuya historia se centra en una serie de trágicos eventos desatados por las buenas intenciones de una maestra de escuela. The Quiet Boy es creación del joven escritor Nick Antosca, quien, habiendo cautivado al gran Guillermo del Toro con su trabajo, terminó adaptándolo como guión cinematográfico bajo el título de Antlers. El nombre de la cinta se traduce literalmente como cornamenta, haciendo referencia a la característica apariencia del monstruo. Y pese a tener una traducción específica, en países de habla hispana, como era de esperarse, fue estrenada bajo nombres alternativos como Espíritus Oscuros o Criatura Oscura. La cinta fue producida por el ya mencionado Guillermo del Toro, cuyos trabajos e importancia en el séptimo arte no requieren mayor presentación, y también por David Goyer, escritor y guionista de varios aclamados o polémicos films como la trilogía de Batman de Christopher Nolan y las 2 primeras películas de Superman protagonizadas por Henry Cavill.
La dirección del film estuvo a cargo de Scott Cooper, también director de Crazy Heart, protagonizada por el ganador del Oscar Jeff Bridges, o la cinta Black Mass, cuyo actor principal es el polémico Johnny Depp. El reparto del film incluyó a la actriz Kerry Russell, recordada sobre todo por su papel protagónico en la serie Felicity, además de varios otros trabajos de cine y televisión. Al actor Jesse Plemons, conocido por su participación en series como Fargo y sobre todo, la considerada por muchos como la mejor serie de la historia, Breaking Bad. Y una pequeña participación de Graham Greene, actor que por su ascendencia nativo-americana ha personificado numerosos roles afines, tales como el de Danza con Lobos junto a Kevin Costner. El soundtrack del film estuvo a cargo del español Javier Navarrete, nominado al Oscar por el memorable Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro. La cinta inicia con un desconcertante mensaje en un antiguo idioma nativo. La Madre Tierra ha sido saqueada, privada de su sangre de vida. Una violación que ha despertado al espíritu malvado, el que busca a los perdidos, a los frágiles y depravados. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo, antes minero, del estado de Oregon, lugar en el que un pequeño niño llamado Aidan, después de escuchar un extraño rugido a la distancia, corre en busca de su padre, quien después de calmarlo asumiendo que no era nada importante, le pide que lo espere mientras él terminaba con su trabajo. En las profundidades de una mina abandonada, muy lejos de cualquier posible vigilancia de la policía local, el padre de Aidan, Frank Weaver, y un socio habían montado un pequeño laboratorio de producción de metanfetaminas que pensaban abandonar ante la cercana reactivación de la mina, por lo que en aquella última visita tenían que sacar todos sus equipos e implementos. Pero es durante dicha tarea que ambos también escuchan el mismo inexplicable sonido. Asustados, pero asumiendo que se trataba de un alarido o rugido animal, ambos hombres, armados con una pistola, se adentran en los túneles para investigar, encontrando una zona con colgantes de aparente origen nativo. Poco a poco, los sonidos se hacen más recurrentes y cercanos mientras la temperatura del túnel comienza a elevarse al igual que su nerviosismo, ocasionando que corran desesperadamente y siendo atacados por una extraña e indefinible criatura. La prolongada ausencia de su papá conduce al pequeño Aidan a buscarlo en la oscuridad, donde algunas cenizas flotantes anticipan un trágico destino similar para el niño. Algunas semanas después, en la escuela del pueblo, la profesora Julia Meadows dictaba clases sobre una narración de historias a los niños del cuarto grado, situación durante la que el más pequeño del grupo, Lucas Weaver, comienza a ser objeto de bullying por parte de otros niños más grandes. La rutina del pequeño Lucas era muy solitaria y aislada, deambulando por los alrededores del pueblo y cazando pequeños animales que después llevaba hasta su casa. Un sombrío lugar en el que había una puerta con muchos cerrojos y a la que Lucas ingresaba pese a su evidente temor. Paralelamente, Julia pasaba por su propio proceso, habiendo retornado a su pueblo natal y su vieja casa, junto a su hermano, después de que años atrás abandonó todo para alejarse de su ya fallecido padre, un vil sujeto que abusó de ella durante su infancia y adolescencia. Las noches, sin embargo, eran mucho más difíciles para Lucas, quien con solo la luz de una linterna pasaba las horas escuchando pasos y golpes tras aquella puerta, esa que sin importar nada debía mantenerse cerrada. Un día de escuela, Julia le pide a Lucas que narre la historia que les encargó escribir unos días atrás, por lo que el tímido niño comenzó a narrar mientras veía los dibujos que hizo sobre una familia de 3 osos. Uno grande, uno pequeño y un bebé, grupo que vivía en una oscura y húmeda cueva encima de un pequeño pueblo. El oso grande solía cuidar a los pequeños hasta que se enfermó y su interior se volvió negro. Un día, Oso Pequeño regresó a casa y los otros osos habían cambiado.
Oso Grande se había vuelto rabioso y malvado porque no tenían comida, no tenían carne, pero se tenían unos a otros. Extraña narración que encendió varias alarmas en la ya apesadumbrada profesora. Debido a un incidente mayor con el abusivo de siempre, Julia toma aún más interés en el tímido niño, por lo que investiga sus datos personales, tales como teléfono y dirección, además de descubrir que su madre ya había fallecido. Preocupada por un posible problema de abandono o abuso infantil en Lucas, quien evidenciaba su difícil situación observando una heladería por el hambre que sentía, Julia lo invita a comer con la intención de conversar y lograr cierta confianza para poder ayudarlo. Pero llegadas las preguntas sobre su familia, su padre, su hermano y los detalles de su vida personal, el niño decide alejarse y abandona la conversación, dejando a la mujer con la certeza de que él estaba en un ambiente hostil, aunque ni siquiera imaginaba qué tanto. Decidida a ayudarlo, Julia conduce hasta la dirección donde supuestamente vivía la familia Weaver, un lugar de apariencia abandonada y sin signos de haber estado habitada un buen tiempo. Al acercarse a la casa, sin embargo, aún con la puerta abierta, Julia se inhibe de ingresar al escuchar ruidos de golpes en el interior, tomando así la muy sabia decisión de retornar a su auto e irse de aquel lugar. En casa, la mujer reconstruye uno de los dibujos deshechos del pequeño Lucas, descubriendo una imagen aún más perturbadora que el relato del niño, quien, como cada noche, usaba un casco con una linterna para acercarse y al mismo tiempo ahuyentar a lo que se ocultaba en la oscuridad de aquella habitación cuando le llevaba comida. Su padre, enfermo y comportándose como un animal rabioso cuando consumía la carne de los animales que cazaba, y a su hermanito Aidan, quien pese a estar encerrado con aquella aberración de hombre, parecía ser un niño normal aún. Una rutina que culminaba cada noche reasegurando los candados que mantenían aquella puerta cerrada. Mientras tanto, Julia intentaba comprender la situación preguntando a su hermano Paul, el sheriff del pueblo, sobre Frank Weavers, descubriendo que tenía un largo historial de abuso de sustancias. Al día siguiente, como cada mañana, Lucas sale al bosque a colocar trampas para atrapar más animales y descubre que un hombre, el ex sheriff del pueblo, Warren Stokes, había encontrado en el bosque el cadáver mutilado del socio de su padre. En la escuela, Julia revisa las pertenencias que Lucas había dejado, encontrando muchos más dibujos sobre animales mutilados y personas muertas. Material que decide presentar ante la directora de la escuela como prueba de que el niño estaba padeciendo abuso por parte de su padre, por lo que la mujer le indica que hablará con él en la primera oportunidad que tenga. Aquella misma tarde, el sheriff Paul es informado por Warren sobre el macabro hallazgo que hizo en el bosque, lo que condujo a hallar la otra parte de los restos en el laboratorio de la vieja mina abandonada. Cada noche, la situación de la familia Weaver empeoraba, con Aidan mostrando los síntomas iniciales, fluidos negros y un enorme apetito, y su padre Frank cada vez más enfermo y alejado de su humanidad. El estudio forense del cadáver encontrado tampoco proveía respuestas, pues aunque parecía imposible, las marcas de dientes no eran como las de ningún animal, sino como las de un ser humano. Paralelamente, la directora de la escuela acude a la casa de los Weaver para intentar hablar con el padre de Lucas, y tras investigar en el exterior e ingresar a la casa, aparentemente abandonada, la mujer encuentra el cuarto sellado. Es al escuchar tras la puerta los quejidos de Aidan que, sin pensarlo, abre los cerrojos e ingresa a la habitación. Al encontrar al niño y distraerse con él, la mujer no se percata de la presencia de Frank, quien la lanza al suelo y la asesina atacando su cuello. Así, habiendo probado carne humana, frente a la aterrorizada mirada de Aidan, Frank alcanza una última etapa de transformación en la que su cuerpo es destrozado para dar lugar a algo más. Mientras eso sucedía, Paul y sus hombres investigan la mina asesorados por Warren, quien les explica que aquellos colgantes que había en el túnel eran bolsas de ritual,
elementos de protección, aunque ninguno sabía para qué habían sido colocados en ese lugar. La única pista que tenían era un fragmento de hueso, algo similar a los cuernos de un venado. La inspección termina cuando la desaparición de la directora de la escuela es reportada por su esposo. En el bosque, sin saber nada de lo que había ocurrido, Lucas regresa a casa como de costumbre. Antes de llegar, es abordado por el niño que lo molestaba, pero sin darle tiempo a ponerle una mano encima, ambos son encontrados por el monstruo que había nacido de su padre, quien se lanza sobre el abusivo y lo devora salvajemente mientras Lucas huye en dirección de su casa. Es al llegar que el pequeño niño descubre la tragedia que había ocurrido, con el auto de su director estacionado y un rastro de sangre que conducía hasta la ventana. Sabiendo que su hermana trabajaba con la desaparecida, Paul le pregunta sobre la última vez que la vio, descubriendo que le había informado sobre la situación de la familia Weaver. Tras el reporte de desaparición del compañero de Lucas, Julia sospecha que ambos casos estaban relacionados, por lo que regresa a la propiedad Weaver, encontrando ahí el automóvil de la directora y conduciendo a que la policía descubra los restos de su cuerpo. Y más perturbador aún, una carcasa calcinada que parecía ser el cuerpo de Frank Weaver, lo que hubiera quedado de él después de que algo saliera de su interior. Con toda aquella masacre revelada, Lucas es llevado a un hospital donde determinan que además de la desnutrición y los problemas derivados, el niño tenía fuertes y profundos traumas cuyo origen malinterpretaban como abuso, sin imaginar la verdadera situación que había estado enfrentando. Tras una discusión de hermanos por las implicancias de su propio pasado, Julia decide llevar a Lucas junto a ellos hasta que las autoridades determinen su destino. Mientras tanto, el niño por fin sentía que podía dormir tranquilo, aunque el horror regresara a través de sus sueños, con el recuerdo del inicio de la enfermedad de su padre y el cómo fue él mismo, consciente del peligro que representaba para sus propios hijos, quien aseguró la puerta tras la que había decidido confinarse. Y poco después, también Aidan, al mostrar síntomas parecidos a los que Frank tuvo en principio. Sin más pistas respecto al perpetrador de los crímenes más que las bolsas de ritual de la mina y los perturbadores dibujos de Lucas, Paul y Julia recurren a Warren Stokes por consejo, quien después de saber que el niño no era nativo americano, les muestra el fragmento de cuerno que hallaron y un libro que hablaba de la criatura en cuestión. Un Wendigo, una entidad diabólica que devora a la humanidad. Un ser que, según la leyenda, surgió cuando un cazador extraviado, desesperado por el hambre, recurrió al canibalismo, proceso en el cual perdió la cordura y se transformó en un espíritu que podía adoptar varias formas, pero siempre con el mismo objetivo: la búsqueda de nuevas víctimas, carne fresca. Pese a la seriedad de Warren, Paul toma la información como algo absurdo, pero el hombre prosigue el relato diciéndoles que la debilidad de la criatura era su apetito insaciable. Cada vez que comía se volvía más voraz y se debilitaba, y era solo en ese estado que podía ser dañado y aniquilado, al extinguir su corazón y forzarlo a encontrar y poseer otro cuerpo. Todo tenía sentido para Warren. Esos espíritus ancestrales existieron mucho antes que los hombres y seguirían existiendo después de ellos, pero ahora estaban enojados. Poco después, Paul es informado del hallazgo de un nuevo cuerpo, el adolescente desaparecido, la mitad del cuerpo que no se habían comido. Tras ese nuevo y macabro hallazgo, Julia y Paul recogen a Lucas del hospital y lo llevan a su casa, donde otro policía les hace guardia mientras Paul atiende el papeleo de los recientes eventos. Habiendo logrado cierta confianza, Julia intenta que Lucas asimile la tragedia y la muerte de Frank, pero es ella quien termina confundida cuando éste le afirma que su padre no había muerto, que solo había renacido. Todo lo que tenía que hacer era alimentarlo y volverían a ser una familia feliz. Su padre iba a regresar a él y se lo llevaría a la mina para que esté junto a su hermano.
Unos espeluznantes rugidos en la cercanía revelan que ese augurio ya se había cumplido. El policía informa a Paul sobre la situación y mientras este retorna a casa a toda velocidad, Julia y Lucas se ocultan en la oscuridad. Poco después, el oficial descubre a Aidan escondido en su depósito y estando distraído, es asesinado por el Wendigo. A su llegada, Paul se coloca un chaleco antibalas e investiga el lugar, encontrando a su compañero muerto y al niño, y del mismo modo, también es atacado por el monstruo, aunque gracias a su chaleco, el daño inicial solo había sido un fuerte golpe. Tras una segunda embestida de la criatura, Paul termina con una grave herida en su brazo, pero aún vivo gracias a que el monstruo decide retirarse estando ya en poder de Lucas. Al encontrar a su hermano, Julia le aplica un torniquete para parar la hemorragia y le dice que ella iría a la mina a rescatar a Lucas, ante lo que Paul, pese a su estado, le dice que él irá con ella. Así, ambos hermanos llegan a la mina, pero Paul queda inconsciente, por lo que Julia se adentra sola en la oscuridad de los túneles. Es así que logra encontrar al niño junto a su hermano, frente al monstruo que en ese momento se alimentaba del cuerpo de un oso que había cazado. Al percatarse de ella, la bestia se alza para atacarla, pero la mujer usa el arma de su hermano para herirla. Tras encontrar una bengala en la oscuridad, Julia la enciende y logra mantener distancia con la criatura, hasta que usando un largo tubo metálico como lanza, la hiere de gravedad. Pero es recién cuando el propio Lucas lo ataca con su navaja que la bestia, por alguna razón, cae rendida. Sin darle oportunidad, Julia toma la navaja y con ella logra extraer su ardiente corazón, acabando finalmente con el monstruo. Pero tal como Warren le dijo, en ese momento el espíritu maligno tomaría un nuevo hospedero. El cuerpo ya enfermo de Aidan había sido poseído por el Wendigo, y después de convencer a Lucas de que esa era la única opción que tenían, Julia acaba con su miseria. Terminado el oscuro episodio, pese a que el potencial destino de Lucas era el de transformarse en otro monstruo, los hermanos deciden quedarse con él, al menos por un tiempo. Una gota de fluido oscura cercana a la boca del niño da un primer mal augurio, pero es Paul quien, después de un fuerte acceso de tos, descubre en su mano y sus lágrimas el mismo líquido oscuro, confirmando que el sangriento ciclo de muerte del Wendigo comenzaría de nuevo. Esa es la historia de Antlers, Espíritu Oscuro, una película que pese a haber tenido calificaciones aceptables por parte del público, no pudo ser considerada como un éxito comercial debido a su baja recaudación, y es que a finales del 2021, el cine aún estaba en proceso de reactivación por la pandemia. A niveles técnicos, la cinta se sostiene bastante bien, planos fotográficos, actuación, edición de sonido y musicalización. Pero si bien el argumento principal de la historia es interesante, la ejecución de la narración, sobre todo la del acto final, generó numerosos cuestionamientos. Es evidente que la adrenalina y el miedo generan reacciones a veces poco razonables, pero aún con eso encima, ¿alguien arriesgaría la vida de su hermano malherido por ir a salvar a un niño no relacionado familiarmente de una bestia mitológica que había asesinado ya a muchas personas, incluyendo policías armados? Y peor aún, ¿solo? Lo sensato hubiera sido llevar a su hermano al hospital, organizar a un grupo de policías o voluntarios armados e iniciar la cacería del monstruo. Pero evidentemente eso no fue necesario, puesto que el guión estuvo labrado para que Julia logre sobreponerse a la criatura de una manera un tanto anticlimática. Si bien la mitología de la cinta reveló que tras alimentarse el Wendigo era más vulnerable, la velocidad, fiereza y fortaleza que mostró tantas otras veces estuvo totalmente ausente en el enfrentamiento final. Con torpes intentos de atacar a Julia, y más aún, con una muerte extremadamente rápida e inexplicable, teniendo en cuenta que la estocada final la hace el niño y con una pequeña navaja.
El monstruo se extrajo un largo tubo metálico del pecho y continuó en pie, pero cayó vencido por una navaja clavada en su cadera. Quizás el ataque fue importante debido a que era Lucas, el hijo del hospedero, quien lo ejecutó, pero eso queda como teoría ya que en el film nunca se confirma. Lo más llamativo, sin embargo, es la criatura y su mitología, y aunque en este caso no hay un proceso de reanimación como en Cementerio de Mascotas, también se refiere que el Wendigo es un espíritu maligno y voraz que posee a seres humanos y los orienta hacia el crimen, salvajismo y finalmente, canibalismo. El apetito insaciable por devorar carne es un factor primordial, y su origen, según el personaje de ascendencia nativa, obedece a la mitología real, puesto que según las varias leyendas, el Wendigo puede orientar a las personas que posee al canibalismo, o también puede surgir a partir de un episodio de canibalismo en los hombres, tal como en el relato del cazador extraviado. Aunque la apariencia del monstruo según las leyendas es variada, la producción optó por la versión moderna, añadiendo además el detalle de no haberle puesto cuencas oculares para hacerlo más amenazante, el mismo principio aplicado en el xenomorfo de Alien. Además de ese, también hay varios otros factores derivados de su libertad creativa, tales como la forma en la que debe ser aniquilado o el haberlo transformado en una especie de castigo a la humanidad. Pues si bien su leyenda sí estuvo relacionada a la codicia insaciable y la falta de mesura, en este caso llega debido a los excesos del hombre respecto al mundo natural y su propia especie, razón por la que en diferentes escenas la cinta muestra problemas de relevancia social o ambiental mediante menciones, como la derogación de la ley medioambiental, la resurrección de la industria del carbón en las minas, la epidemia de opiáceos en ese estado, o el desahucio de una familia por su incapacidad para afrontar la hipoteca de su casa. El Wendigo surge del corazón de la tierra a través de los túneles de una mina porque, tal como dijo Warren, aquellos espíritus ancestrales estaban enojados con el hombre. Un enfoque interesante, aunque como todo en la vida, también debatible. Antlers es una película de paso lento y firme, aunque con un final cuestionable y bastante acelerado, pero sin duda recomendable si es que ustedes le dan gran importancia a los aspectos visuales y la curiosidad por la criatura y su mitología. Sin embargo, más allá de las propias características de la película, algo que nos parece importante señalar es que su argumento presenta numerosas e importantes diferencias con el cuento en el que se basó, The Silent Boy. Algunas tan grandes y específicas que el argumento y final del cuento varía por completo, y eso se los traeremos en nuestro siguiente video. Atentos al canal. Enviamos un saludo especial a nuestro amigo y miembro del canal, Jonathan Murray, por su cumpleaños este reciente 21 de abril. Esperamos que hayas pasado un día excelente, y como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita, y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.